Acompáñeme en una oración. Padre Celestial, quiero, antes de la proclamación de tu bendita palabra, pedirte de todo corazón que bendigas a cada mujer aquí presente, especialmente si son madres. Enséñales cuán grande es la misión y el rol que les ha dado en tu reino. Lo que hacen y contribuyen al extender tu reino, al llenar tu iglesia, al multiplicarse para hacer discípulos y llevar hijos al cielo. Bendícelas, consuélalas, llénalas, dales vida de gozo y de realización plena en sus matrimonios, en su maternidad. Ahora, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, que nos ayude, que me permita exponer solo tu palabra y que mis hermanos estén dispuestos a obedecerte y amarte, mostrando ese amor en la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ustedes estuvieron en Isaías, en el capítulo 31, y quiero que vuelvan a mirar esa porción de la Escritura para que arranquemos en nuestro sermón el día de hoy. Una lectura muy bien leída por el hermano Rubén, gracias a Dios que él le pone corazón a la lectura de la palabra de Dios. Isaías 31:1. Olvídense del calor, hagan de cuenta, no hay calor. Estamos en Bogotá a 13 grados. Isaías 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Comiencen a llamar a Egipto en sus mentes a todo lo que ustedes recurren para pedir ayuda. Eso es un Egipto. Si no es Dios, ¿no? Si ustedes recurren al concejal, al diputado, al gobernador, al alcalde, al rico, al poderoso, al familiar, a la mamá, al papá, piensen en eso. Eso es su Egipto. Quiero que de una vez vamos entendiendo bien lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Hermanos, cuando yo predico no estoy diciendo que yo no peco o que ese sermón no es para mí. No, si el sermón no es para mí, primero no sirve, no funciona. ¿Por qué les digo eso? Por lo que les voy a decir enseguida. Usted gasta platica en el baloto, o en el chance, o en la lotería del Meta. Eso es su Egipto. Llámelo de ahora en adelante Egipto. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, confían en armas bélicas como es un caballo en la antigüedad, o como fue un caballo en la antigüedad. Eran temibles en batalla. La caballería era poderosa en los ejércitos antiguos. Y su esperanza, dice el versículo, ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y el lamento del versículo, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Los que estuvieron ayer en el taller de mayordomía van a entender perfectamente este versículo. Porque mayordomía es igual a cristianismo. Mayordomo es igual a siervo, a creyente.
los que no buscan a Jehová, los que recurren primero a 50,000 cosas. Y el último recurso, cuando estamos en el colmo de la desesperación: Dios mío, ayúdame. Pastor, por favor, ore por mí porque se cayó la casa. Al primero que debemos acudir, donde debemos recurrir, lo primero que debemos invocar es el nombre de Dios. Él es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, Él es nuestro buen pastor. Nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor estableció la conmemoración de su muerte como un sacramento, como una ordenanza que debemos practicar, y de hecho lo vamos a hacer hoy. Y esa práctica tiene que ser en comunidad. Todos los creyentes verdaderos deben buscar un grupo de creyentes que comparten su fe y su conocimiento y se juntan para adorar y celebrar y conmemorar. Cristo quiso que no olvidáramos el evangelio porque somos de muy mala memoria, somos olvidadizos. Si no olvidamos el evangelio, ninguna de las misericordias de Dios para con nosotros, mantendremos la perfecta comunión que Él ha planeado desde la eternidad entre la Trinidad y nosotros. Y esa esperanza es la que nos purifica. Esa esperanza es la que nos cambia. Esa esperanza es la que pone una dinámica diferente en nuestras vidas. Esto es lo que nos hace permanecer en la luz. Porque en Dios no hay tinieblas. Y si tenemos comunión con la luz, vivimos en luz. De todo esto hemos estado hablando en los sermones de los últimos 2 años. Y también lo que llevamos de este. Hemos venido insistiendo en estos temas. Y la pregunta que nos debemos hacer hoy en este momento es: ¿dónde buscamos el socorro necesario para nuestra salvación y para la vida? Porque el Salmo 103 dice que Jesucristo es el que nos rescata del hoyo. Cuando habla de ese rescate, no solamente habla del rescate de la condenación eterna, habla del rescate de todos los hoyos en que nosotros nos metemos todos los días de nuestra vida, porque lo que hacemos es equivocarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente caída, porque somos pecadores, porque no buscamos la dirección, porque no oramos, porque no le decimos a Dios: socórrenos y muéstranos el camino. No olviden las misericordias de Dios, porque Él es el que nos rescata. Si tú buscas el socorro de Dios para tu salvación y para tu vida, para vivir una vida consagrada, una vida comprometida y poderosa en el Señor, así la tendrás. Si tu vida es pobre, es miserable, si tu vida está llena de dudas, está llena de cansancio, de desiertos, te lo puedo asegurar, es porque tú no buscas el socorro donde tienes que buscarlo. Ustedes me han oído aquí que yo no soy amigo de los libros, aunque tengo muchos. Eso parece una contradicción. Yo uso libros, yo leo libros, yo consulto libros. Pero ahora se está poniendo de moda entre los cristianos que confían más en los libros que en la Biblia. Estamos desplazando la Biblia de su prioridad y los estamos reemplazando con libros, con conferencias, con predicadores famosos, con el YouTube, con el internet, con la red. Todo lo que usted necesita es su Biblia, todo lo que usted necesita es su palabra, todo lo que necesita es disciplinarse y acostumbrarse a estudiar la palabra de Dios bajo la guía y la dirección del mismo Dios. No olvides que Cristo es el que sacia de bien tu boca, dice el Salmo 103. Él es el que sacia de bien tu boca, de tal manera
que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué la Biblia usa tanto la figura del águila? ¿Ustedes sabían que las águilas en determinados momentos botan todo su plumaje? Quedan pelonas y vuelven a sacar un plumaje completamente nuevo. Y eso renueva las fuerzas y la edad del águila. Esa es la figura que le está diciendo Dios aquí. Yo te lleno de beneficios, yo te lleno de bondades, yo te lleno de misericordia para que tú te renueves como el águila. ¿Buscas en Dios el socorro para tu vida? ¿Buscas en Dios el socorro para tus necesidades, para tus ingresos, para el sostenimiento de tu familia? ¿Dónde acudes? ¿Dónde? ¿A quién acudes? ¿En quién o en qué has puesto tu confianza? ¿Quién o qué es tu esperanza? ¿Tienes tu Egipto, tus caballos y tus poderosos valientes y soportes humanos? ¿O tienes al Dios todopoderoso y omnipotente, que es tu refugio, es tu roca? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo el Salmo le dice lo que va a pasar si mora en la sombra del Omnipotente. Es probable que si usted acude a fuentes de socorro equivocado es porque usted ha olvidado algo que le quiero recordar hoy. Vaya a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vaya a Romanos capítulo 1 y ponga sus ojos en el versículo 16 y me va a ayudar un poquito con la voz, porque mi voz ha trabajado mucho en las últimas 2 semanas. Romanos 1:16, 1:16. Vamos, todos, vamos. Porque no me... Yo les he dicho muchas veces que la palabra que aquí se usa en el griego para hablar del poder es dinamos, de donde viene la palabra dinamo. Y lo que en realidad en el griego tiene una connotación bien clara es que lo que está diciendo es, tiene el poder como dinamita. Como dinamita. Nosotros bien podríamos leer el versículo de esta manera, porque no me avergüenzo del evangelio, que es dinamita de Dios para salvación. Destruye todo lo viejo, todo lo pecaminoso, todo lo malo, todo lo injusto y hace una cosa nueva. El poder en el evangelio, el poder de Dios en su palabra. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es esto, todo, de Génesis a Apocalipsis, ahí está el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si tú tienes una vida de desierto, si tienes una vida incomprensible, no entiendes qué es lo que está pasando en tu vida porque nada te resulta, es muy probable que no crees en el poder del evangelio, o no lo conoces, o no sabes qué es. Primera de Corintios, vayan a Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 18. Primera de Corintios 1:18. Y ayúdenme a leer también ese versículo. Primera de Corintios 1:18. Vamos todos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. ¿Qué es el evangelio para los creyentes? ¿Qué es el evangelio para los creyentes? Pero muestren esa dinamita, a ver, ¿qué es para nosotros el evangelio? Eso sí, cambia la cosa. Poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Es muy importante recordar el evangelio. Es muy importante conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante establecer en forma definitiva en nuestros corazones en quién hemos creído, en quién o a quién nos hemos acercado.
Vayan a un pasaje muy interesante que está en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Y miren el versículo 18. El versículo 18 dice, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En el versículo 19 sigue describiendo quién era ese monte. Está diciendo el versículo 18, ustedes no se acercaron a ese monte. Es una referencia directa al monte Sinaí, el monte donde Dios se manifestó al pueblo de Israel y le entregó la ley. Dice, ustedes no se han acercado, ustedes, ninguno de los que estamos aquí nos acercamos a ese monte. Algunos ni lo conocemos, ni sabemos dónde está. Pero no nos hemos acercado a ese monte. En el 19 tiene la misma descripción, sigue describiéndolo en el 20, en el 21 también, pero miren lo que dice en el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24, es decir, resumen, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién nos hemos acercado nosotros? A Jesús. No al monte Sinaí, a Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de Jesús? Es el mediador del nuevo pacto y ha rociado su sangre, ha derramado su sangre para sellar ese pacto. Y como ya les dije, es muy importante establecer con certeza y convicción en quién hemos creído. Hermanos, nuestra vida tiene que asegurar todos los días a todo el mundo en quién hemos creído. Por favor, quítese de la idea de que somos cristianos para estar debajo de la cama o encerrados o en la oscuridad y que nadie sepa que somos cristianos. No, somos cristianos para que el mundo sepa que lo somos. Y que el mundo sepa por qué lo somos. Pero a algunos les dio por revestirse de una falsa piedad y comenzar a decir, no, yo sí soy, pero no quiero ser orgulloso, ni petulante, ni pretencioso. No, cuidado, no confunda la humildad con otra cosa. Humildad es verdad, decían los romanos. Humilitas veritas est. Humildad es la verdad. Entonces la gente tiene que ver tu luz, la gente tiene que ver en quién has creído, la gente tiene que ver por qué has creído. Ese es el espectáculo que nosotros damos al mundo, para que el mundo ¿qué? Crea. Vayan a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Miren, analicen el versículo un poquito. Este es Pablo. Pablo está hablando de todos los sufrimientos por los cuales él pasó por ser apóstol. ¿No es cierto? Y él está diciendo, yo padezco todas estas cosas, pero no me avergüenzo de padecer. No me avergüenzo de sufrir. Entre otras cosas, hermanos, recuerden lo que Cristo nos dijo, el mundo los aborrece. Si usted es muy simpático para el mundo y es monedita de oro para todo el mundo, cuidado, es posible que no ven nada en usted. Si usted se distingue como luz y usted recrimina con su ser al mundo, le es un mensaje para el mundo, significa que el mundo lo aborrece, no lo quiere. Ah, llegó esa evangélica. Callémonos porque ahí viene el evangélico.
Cambiemos de actitud porque viene el evangélico. Esos evangélicos son tal cosa, esos evangélicos son tal otra. Bueno, el mundo os aborrece. Pero aquí está diciendo, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora, ¿dónde radica la importancia de saber en quién ha creído o a quién ha creído? Está seguro que lo salva para allá, no para acá. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos casi todos los días? Que nos salven aquí, que nos vaya bien aquí, que le caigamos bien a todo el mundo, que nadie nos critique, que nadie nos reproche, que no se pongan en nuestra contra, que no tengamos dificultades, que no nos enfermemos. Eso no es estar seguro de quién es que yo creo o a quién yo creo. Cuando yo digo yo sé a quién he creído es porque sé que todo lo que me ha prometido para el allá es cierto. Y que lo que pase acá no importa. Pero ¿cuál es nuestra inclinación? Lo importante es lo que pasa acá. Lo de allá, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuidado con eso. Debemos tener una convicción muy clara, muy cierta, a quién hemos creído y qué es lo que hemos creído. Necesitamos una verdadera y única identidad, la de hijos de Dios, redimidos, comprados a precio de sangre en la cruz de Jesús. Yo les conté hace algunos días que estaba medio angustiado por X o Y circunstancia y muchas veces entro en ese tipo de angustia, lo cual es pecado, no me imiten en eso. Pero una de las formas como el Señor me consoló, me dijo: Leonel, lo que te tiene que importar es que eres mi hijo, soy tu padre, derramé mi sangre por ti. Te he redimido, te he perdonado todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. No tienes de qué preocuparte, tienes la ciudadanía en el cielo. Lo demás no importa. Hermanos, y el día que nos muramos, ¿qué nos llevamos? No le van a poder empacar las escrituras de la casa, ni del negocio, ni la patente de la Cámara de Comercio, ni nada de esas cosas. Ni la libreta del banco, ni la tarjeta de débito. Eso no le va a servir en el cielo para nada. Y si le toca el infierno, pues tampoco. Lo que importa es lo que Cristo hizo por ti, lo que Dios ha hecho por ti, los beneficios, la gracia. Eso es lo que tiene que dar en tu corazón, y eso es lo que tiene que cautivarte, y eso es lo que te hace olvidar el calor y el sueño y el hambre y todo, porque Dios te llena. Necesitamos establecer quiénes somos en verdad, sin temor alguno. Necesitamos identificarnos plenamente con nuestro Salvador y hacer de su voluntad nuestra voluntad. Eso es creer en el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Por favor, abran esa porción de la Escritura, vamos a leerla juntos. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a empezar en el versículo 1. Y detengámonos un poquito en el versículo 1. Vamos todos juntos, ayúdenme. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Ustedes pueden ver ahí en esa primera parte que hemos leído, en ese primer versículo, que los corintios recibieron el evangelio. Ustedes, todos los que están aquí, recibieron el evangelio. Yo doy por sentado que lo han recibido y doy por sentado que están perseverando en el evangelio, están permaneciendo. Hay muchos que no perseveran en el evangelio, pero ¿saben una cosa? La única virtud cristiana que no se puede imitar es la perseverancia. Por eso la palabra dice muy solemnemente: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Ojo con la perseverancia. Vamos al 2, ayúdenme a leer el 2. Por el cual asimismo, si retenéis. Póngale mucho cuidado a ese versículo 2, subráyelo en su Biblia y vuélvalo a leer en su casa y medítelo, dele vueltas, porque aquí hay mucho para pensar y hay mucho para aprender. Hay todo un compendio sobre soteriología en ese versículo 2. Yo me fui a la Biblia Nueva Versión Internacional y ese mismo versículo 2 dice lo siguiente en la Biblia, en la Nueva en la Biblia Internacional. Dice, Nueva Versión Internacional. Mediante estas buenas noticias, el Evangelio, ¿no es cierto? Mediante estas buenas noticias sois salvos o son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Hermanos, yo no sé ustedes cómo reciben esa insistencia mía. Enamórense de la Biblia. Apasionense por la Biblia. Hermanos, mientras ustedes no tengan una pasión visible por la Biblia, por la palabra de Dios, no compren libros. Qué pena con los libreros. No los consulte. Cuando usted esté enamorado de la Biblia hasta las orejas y más arriba, cuando usted ame la palabra de Dios, cuando usted quiera abrirla, cuando usted le invierta tiempo, cuando saque tiempo para leer las Escrituras, ahora sí, ayúdese con comentarios. Pero mientras no esté enamorado, me gustaría decir, a veces soy como muy simplón en mi forma de hablar, ¿no? Si no se tragan de la Escritura, no vayan a otras fuentes. No vayan a otras fuentes. Aquí está hablando de la palabra. Esa palabra retenéis, si retenéis. ¿Sabe? En el griego original, si retienen, quiere decir si se aferran a la palabra. Yo no los estoy dirigiendo mal cuando les digo amen la palabra. Vuélvanse fanáticos de la palabra. Estudien la Biblia. Los himnos, los cánticos, las oraciones y cualquier otra cosa en nuestra liturgia es importante, pero no es lo más importante. Lo que nos da la presencia de Cristo aquí hoy día y todos los domingos es la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted está delante de Cristo. Así de grave es el asunto. Entonces aférrese a la palabra, porque si usted no se aferra a la palabra, hermano, es posible que usted no es salvo. No es salva. Cuidado con la apatía frente a la palabra de Dios. Cuidado con la apatía, con la indiferencia, con que le da pereza todo esto que es palabra de Dios. Le da pereza la predicación. Esa silla comienza a picarle y comienza a pensar en el almuerzo y en el río y en lo que va a hacer por la tarde. No. Dele gracias a Dios y siéntase gozoso que puede estar aquí comiendo de lo que es el pan de vida eterna. No hay nada más importante sobre la tierra. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ustedes dirán, pues todo el mundo en Colombia sabe eso, pero no son salvos. Claro, no son salvos porque han oído ese mensaje de otras fuentes, de otra parte, tergiversados, alterados, porque no es conforme a qué. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Ay, Dios mío, eso parece una calle de naranjas. ¿Conforme a qué? Escrituras. Escrituras. Biblia. Escrituras. Es esto lo que da testimonio de Cristo. No las películas. No las entrevistas.
esto. Y si usted no crea una dependencia de este libro para su vida, siempre estará dependiendo del internet, de YouTube, del gran predicador, del hombre famoso, de los libros majestuosos. Pero eso no te da seguridad. Lo único que te va a dar seguridad es comprender esto. Alguien una vez me dijo, yo ya sé todo. Yo ya tengo maestría en teología. Que vamos a tener un taller de mayordomía. Yo ya hice ese curso. Hermanos, la palabra de Dios es inagotable. Esta es una mina que no se acaba. Usted lo puede leer 100,000 veces y en 100,000 veces encontrará verdades, tesoros de revelación que van a nutrir su vida. Aquí nadie acaba, aquí nadie se gradúa en cristianismo. Aquí nos vamos a graduar en cristianismo cuando estemos allá. Y les voy a dar otra noticia. Vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. ¿Quién dijo que ya llegó? Ni Pablo. Pablo dijo, no que yo haya llegado, sino que continúo. Conforme a las Escrituras, versículo 4 aquí en Corintios donde estamos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, pero conforme a ¿qué? A las Escrituras, no a los cuentos, no a las historias, no a las películas, no a los documentales, no a nada. Y por favor, si van a mirar a Chosen, es una gran realización cristiana, bíblica, pero cuidado, eso no es la Biblia. Eso no es la palabra de Dios. Me acabo de ver en los Estados Unidos una serie sobre el rey David, espectacular, como película, si la pueden ver, si llega aquí a Colombia, no se la pierdan. Una realización extraordinaria, de lo mejor que se puede ver en cine. Y yo soy cineasta. Pero eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia. No se cansen de leer la Biblia. No se cansen de estudiar la Biblia. Todo tiene que ser en el Evangelio conforme a ¿qué? A las Escrituras, no a los libros. Y por ahí me han echado hasta mis vainazos por los libros, pero yo sigo firme en eso. Usted lo que necesita es la Escritura es la que lo salva, la que le da testimonio de Cristo. Versículo 5. Ahora viene aquí otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y es la de los testigos. No solamente la Escritura, que es fundamental y inamovible, pero también los testigos. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas, que es el mismo Pedro, ¿no? Y después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último, dice el pobre Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos hablando de testigos oculares de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. De todos estos acontecimientos. Hermanos, a mí me fascinan las cartas de Juan, me fascina el Evangelio de San Juan. Yo lo llamo el teólogo de la Biblia. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan primera de Juan cuando la estudiamos aquí, que la estudiamos, ¿cómo empieza él en el primer capítulo? Comienza a decir en el versículo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
versículo 3 de 1 de Juan 1, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Testigos oculares, presenciales. Y es que además tenemos que leer a Pedro para que nos diga dónde es que usted tiene que poner la confianza en su investigación, en su inquirir, en su estudiar. ¿Dónde? No hay en la Biblia una orden que le diga lea buenas cosas. Es muy bueno leer buenas cosas, yo no estoy diciendo que sea malo, pero por Dios no desplace nunca la Biblia. Cuando a mí me preguntan, y esa pregunta me la hicieron en la semana pasada, dice, ¿cuál es la real diferencia entre los católicos romanos y los protestantes de la Reforma? La mayoría de la gente se va de inmediato a la Virgen María. Se acabó. Yo estoy convencido que no es la Virgen María. Ese es un pretexto. ¿Saben la real diferencia entre nosotros y los católicos romanos? Y acaban de elegir papa, ¿no? La real diferencia es que ellos quitaron la Biblia, la guardaron, en una época la prohibieron, era prohibido leer la Biblia para los católicos, y pusieron el magisterio de la iglesia. ¿Qué significa el magisterio de la iglesia? Lo que el Papa diga, lo que los obispos digan. Eso es lo que creen los católicos, no la palabra. En el año 48 el Papa Pío XII dijo que estaba hablando es cátedra, es decir, que era infalible, y dijo, todos los católicos van a creer de ahora en adelante que María es inmaculada. No está en la Biblia, pero lo dijo el Papa. ¿Y qué es lo que creen los católicos romanos? Lo que dijo el Papa, no lo que dice la Biblia. He ahí la gran diferencia. Porque todo lo nuestro tiene que ser según ¿qué? Las Escrituras. No lo que dijo el pastor. Según las Escrituras. Vamos a Primera de Pedro y con eso vamos a terminar porque tenemos Santa Cena. Y no quiero demorarlos mucho porque hoy es Día de las Madres, me imagino que van a festejar a las madres. Primera de Pedro, bienaventurados los que la tienen, que las festejen. Primera de Pedro, capítulo 1. Y pongan su mirada en el versículo 10 y pónganle atención para que miren que yo no los estoy engañando. Yo no les estoy diciendo mentiras. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 10. Dice el verso 10. Ayúdenme a leer, por favor, porque estoy cansado. 10. Los profetas. Todo el Antiguo Testamento está enfocado hacia Cristo. Desde Génesis. Todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento está enfocado a Cristo, al Salvador que iba a venir. Y no solamente proclamaron que iba a venir, proclamaron que iba a morir en la cruz, que iba a ser ultrajado, que iba a morir por los pecados. Todo el Antiguo Testamento enfoca a Cristo. ¿Saben ustedes cuál fue el criterio para escoger los libros que deberían estar en la Biblia? ¿Saben ustedes cuál fue? Si el libro no habla de Cristo, no es canónico. La Biblia católica pone otros libros, pero esos libros son históricos, son muy importantes, muy bonitos, pero no hablan de Cristo. Por eso no son canónicos, no son inspirados. Para que un libro de la Biblia sea inspirado, necesita hablar de Cristo. Si no habla de Cristo, no es inspirado. Entonces miren, los profetas, el Antiguo Testamento, todo está enfocado hacia Cristo. Versículo 11, todos, vamos, el 11, ayúdenme. Escudriñando.
que está diciendo Pedro a los de la iglesia primitiva, está diciendo, mire, los profetas hablaban de Cristo y sus sufrimientos. Y también su gloria, hablaba de la resurrección. Está diciendo Pedro, de eso hablaba el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 12, todos, el 12. Yo no sé a ustedes cómo les estará impactando eso, pero a mí me pega tremendamente. Los ángeles nos envidian porque los profetas anunciaron el evangelio no para ellos, sino para nosotros. Eres bienaventurado de vivir en esta época donde puedes tener la revelación completa de Dios acerca de ti. ¿Sabe cuál es el problema, mi querido hermano? Y tómeme en serio. No crees. No lo crees. ¿Y sabes por qué no lo crees? Porque no lo estudias. Porque no inquieres. Porque no le inviertes tiempo a esto. Porque estás desesperado ganándote el sancocho. Los ángeles anhelan tener una relación como la que tenemos nosotros con la Trinidad. La Biblia, por el poder y la voluntad de Dios mediante el Santo Espíritu, recoge el testimonio de Dios mismo acerca de la verdad. La Biblia. No hay otra fuente, no hay otra revelación. Solo el testimonio de los profetas y de los apóstoles. Debemos aferrarnos a esa palabra si es que somos salvos. Tendríamos mucho más que decir, pero como siempre no me alcanza el tiempo, ¿no? Me sobra sermón, siempre me queda grande. Pero vamos a terminar con Efesios 2. Efesios 2, 19 y 22, me van a ayudar a leerlo. Con esto vamos a cerrar. Quiero que le pongan mucha atención a lo que dice Pablo en Efesios 1 y 2 con relación a la palabra, con relación a dónde debemos poner nuestra fe, dónde debemos poner nuestro entendimiento, nuestro estudio, nuestro conocimiento. Efesios 2, 19 hasta el 22. ¿Me ayudan a leer toda esa porción, por favor? Bien clarito, pero con entusiasmo, ya se están como apagando. Vamos, tomen poder del Evangelio. Tomen poder del Evangelio y vamos a proclamarlo bien proclamado. Vamos, el 19. Así que ya... ¿Les quedó claro? Es la Biblia. ¿Cuál es el fundamento? Profetas y apóstoles. Profetas y apóstoles. ¿Y cuál es la piedra angular? Cristo. ¿De qué hablan los profetas? De Cristo. ¿De qué hablan los apóstoles? De Cristo. Hermanos, yo le doy gracias a Dios que he vuelto a ver esta iglesia llena. A mis ojos hay unas 2 o 3 sillas libres hoy. Pero quiero ver una iglesia llena de enamorados fanáticos de la Biblia. Porque esto nos dará el avivamiento que necesitamos. Amén.